comunidad de toda Latinoamérica, Iberoamérica de habla hispana. Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas con expertos y referentes a nivel mundial. Hoy estamos con una invitada encantadora que conocí hace poco y su nombre es Laura París Mejía. Bienvenida, Laura. Hola, hola Rose, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí hoy contigo. Gracias por aceptar esta invitación en el canal de Transformación Ágil Digital y Cultural. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, ¿qué hablamos hoy, Laura? Quisiera conocer de ti en el tema que hoy laboras, que hoy trabajas, que nos quieres compartir. ¿Cómo llegaste a este tema? Bueno, pues el método Psiqui es algo que he venido creando durante mis últimos 6, 7 años. En lo que llevo trabajando es una investigación activa de seres humanos, en donde he entrado a investigar las emociones minuciosamente. Le he puesto edad a las emociones, he visto cómo nos transformamos los humanos de un año a otro y cómo nuestras transformaciones iniciales suelen ser tan parecidas. Entonces, cómo desde ese inicial, desde esas emociones iniciales, con el método Psiqui podemos alcanzar una madurez emocional que nos puede ayudar a ser más conscientes individualmente y colectivamente. Bueno, ya nos diste un contexto de psiqui, pero quiero saber, Laura, como ser humano, ¿por qué llegó a psiqui? Bueno, pues es toda una historia. Laura como ser humano, siempre muy haciendo muchos requerimientos a esta tierra, siempre como pidiendo mucho. Desde muy pequeña siempre sentía como que quería más y quería más y quería más y nada me era suficiente. Y en términos emocionales eso es muy desgastante. Entonces siempre era como en una pelea con el tiempo, en una pelea con el presente, en situaciones de angustia, siempre sobre temas de mucha ansiedad. Entonces, claro, en este mundo decido como empezar todo un camino en la psicología, pero nunca pensé dar terapia, eso no estaba en mis planes. Yo lo que pretendía, trabajaba en una empresa de tecnología, era la directora administrativa, tenía ya como 10 años de experiencia, pero las cosas me llevaron a que tenía que estudiar una carrera que tuviera que ver con todo esto. Yo en mi adolescencia, pues dentro de mi rebeldía y demás, no terminé la carrera, entraba a un lugar, entraba a otro, pero brincaba de lado en lado. Entonces empiezo a trabajar, pero empiezo a trabajar en una empresa familiar de mi familia, entonces donde el título no fue tan necesario, pero llega un momento en que el título se empieza a necesitar también como ser humano, es un requisito necesario y el hecho de sentir que tienes cierto cargo ejecutivo, pero no tienes los requisitos para tenerlo, te hace sentir incómodo. Entonces decido empezar a estudiar psicología con el fin de permanecer en mi cargo, me gustaba lo que hacía, pero la vida me fue moviendo y me fue llevando a que hoy todo esto se vuelve una pasión inmensa, porque he sentido cambios importantes en mí y el hecho de sentir esos cambios importantes en mí me llevó a pensar que también podía funcionar para otras personas. Y esa pasión que vi, estoy segura que esa psicología ya la llevas en el corazón independiente del título. Y comencemos. Comencemos Claro. a desglosar. Psiqui es una sigla, viene de qué, qué significa. Okay. Sí que tiene un inicio bien divertido porque todo ha tenido mucho que ver con mi hija y resulta que cuando ella tenía 3, 4 añitos, estaba pues como un niño de 3 4 añitos gritando, saltando y yo estaba ocupada y le dije, Lucía, Siki, silencio y quieta. Y estaba con una amiga y una amiga me dijo, así se va a llamar tu emprendimiento. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, sí, así se va a llamar Siki. Y desde ese momento quedó Siki y me parece muy interesante porque silencio y quietud pues es una técnica de meditación que yo llevo utilizando desde que todo este camino ha empezado. Yo medito hace 6 años y esa meditación me ha llevado mucho a Siki, silencio y quietud. Y tuve la oportunidad de conocer tu hija desde lejitos, 3 minutos, y veo que tiene toda esa integridad. Es una niña demasiado activa, despierta, entiende yo creo que todo este mundo más que nosotros y seguro que va a ser una maestra y con lo Gracias. que te ha inspirado en Psiqui, mucho más. Claro que sí, gracias. Bueno, ¿qué tal si nos compartes un poco más
si tienes alguna presentación o algo que Ah, para las personas que somos visuales, más allá de la conversación, queramos trabajar. claro que sí, estoy aquí, a ver, tratando de Para que nos compartir. puedas contar entonces cómo se aplica Psiqui, qué teorías tienes, tú hablas de las edades, entonces cómo podemos ver las edades, para quién es. Bueno, En este caso, como sería muy importante que para quienes estén viendo este canal, estén desde su ser. De todo lo que nos diga Laura, que ya lo escuché alguna vez y por eso la invité, no se vayan a ver al otro o a ver sus hijos, véanse ustedes, no se pierdan. Si se están perdiendo de ustedes, por favor, retoman. Entonces, Laura, estoy adelante. aquí, la verdad, tratando de compartir, pero hay algo como que no me lo permite hacer. Listo, entonces espérate un momento. Listo, muchas gracias. Espérame un segundito, ya. Entonces, tranquila, mira como qué presentación tenemos que nos pueda aportar de una forma sencilla para todos Ahí ya nuestros la estás estudiantes. viendo. Sí. Perfecto, me encanta. Bueno, pues todo esto del método Psiqui, aquí esta es la primera diapositiva, se llama Conecta con tu humanidad. Resulta que nosotros somos humanos, pero en todo este camino emocional se nos ha ido olvidando y nos hemos convertido un poco en dioses y cuando no somos dioses somos un poco animalitos. Entonces, qué importante podernos conectar con esta humanidad desde un lugar de tranquilidad, de confianza, pero pues también de movimiento. Aquí hay un poquito de lo que soy psicóloga, tengo un máster en dirección gerencial, he escrito 2 libros. Para mí todo esto es educación emocional. En la creación del término psicología consciente, es que soy soñadora y fiel creyente de que la conciencia colectiva puede transformar el mundo. Yo sí creo que la utopía puede ser posible si todos nos enfocamos en lograrla. Entonces, por aquí hay una frase interesante que dice que el entorno está en equilibrio, aun cuando nosotros no logramos comprenderlo. Eso es como ir a nuestro tamaño. El método Psiqui nos quiere enseñar a volver a nuestro tamaño, volver a entender que somos humanos. ¿Qué significa que somos humanos? Que somos seres importantes, pero no somos dioses. Estamos en la mitad, estamos en el centro entre ser animales instintivos y dioses intuitivos. Nosotros somos humanos que compartimos estos cuerpos, pero también tenemos estas mentes. Entonces, es muy importante que empecemos a crear creencias convenientes a partir de lo que estamos viviendo. Entonces, si somos humanos, no recordamos mucho el haber llegado acá, pueden haber muchas dudas de para dónde vamos, qué pasa después de la muerte, pues situémonos en dónde estamos. En este momento estamos aquí, en este lugar, en esta vida, y nos conviene creer que tenemos algo importante que aprender en este lugar. Entonces, esta frase nos pone en modo aprendizaje, nos dice, este lugar, aunque nos parezca caótico, aunque no lo entendamos, pues debemos entender que nos conviene creer que hay una fuerza superior o un Dios o como la humanidad quiera llamarlo, que tiene el control de este lugar que nosotros no alcanzamos a entender. ¿Qué sigue por aquí? Bueno, es muy interesante en todo este método porque cuando yo digo que parecemos animalitos, yo siempre me voy al niño interior. Para mí los niños son muy animalitos y no hay nada más tierno que un animalito. ¿Quién no quisiera vivir con un tigre? ¿Quién no quisiera vivir con un león? Todos nos encantan los animales. A nosotros los humanos, nuestro niño interior conecta mucho con los animales. Por eso es tan bonito ir a ver una jirafa. Por eso cuando uno ve una ardillita en un árbol se emociona. Ese es nuestro niño interior y él está muy conectado con la naturaleza, pero tiene mucho que ver también con la ansiedad. Entonces, parte de lo que nosotros venimos a hacer aquí como humanos es a poder equilibrar esas fuerzas de ansiedad que tienen que ver con ira e euforia, que son las primeras emociones de las que yo hablo y que son las emociones para mí las más pequeñas de todas. La ira es una emoción de 0 a 2 años en donde somos muy vulnerables y estamos como en modo supervivencia. La euforia es una emoción de 2 a 7 años en donde estamos sorprendidos por todo, pero no todas las sorpresas son bonitas, hay sorpresas que son feas y nos asustan. Entonces la euforia tiene que ver es con esa sorpresa y hemos creado términos que de pronto no están muy bien dichos con respecto a la felicidad, porque si miramos lo que nos han vendido como humanidad, lo que significa felicidad, en realidad es euforia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos cultivando ciertos conceptos que al final están yendo a la ansiedad, al que el corazón palpite rápido, a no poder dormir.
Y eso no tiene mucho que ver con la felicidad. La felicidad para un humano adulto debería tener más que ver con una tranquilidad, con una calma, con una confianza, con un poder vivir en paz. Claro, teniendo momentos interesantes, pero que sea la vida el que nos los pone, y la vida es muy sabia. La vida nos está poniendo momentos interesantes todo el tiempo, pero no como un niño que va a buscarlos. El niño todo el tiempo está en búsqueda del juego, en búsqueda de la aventura, en búsqueda de la adrenalina. Entonces tenemos que empezar a equilibrar un poco. Cuando yo termino, digamos, de estudiar mi carrera y me doy cuenta de cuál es mi diagnóstico, me doy cuenta que hay en mí un trastorno obsesivo compulsivo y otro tema de límite en la personalidad, que los que conocen de estos temas saben que el límite en la personalidad es una adicción a la adrenalina, es una adicción a estar felices. Entonces, creyendo que hay algo de felicidad, empezamos a crear adicciones a ser felices, pero si entendiéramos el concepto de una manera más consciente, nos daríamos cuenta que esa no es la felicidad, es un estado alterado en donde volvemos a tener de 2 a 7 años. ¿Cómo vamos hasta ahí? No, me encanta. Aquí estoy haciendo mi autorreflexión. Ok, me Cuando a encanta. veces salgo del centro y tengo ira por algo, entonces me dijiste, uy, estoy en esa edad. Y la euforia, sí, creo que muchos, y yo puedo ser también adicta al trabajo, a los viajes, al baile. Ujú. Entonces, estoy feliz ahí, pero puede ser más euforia que estar en el centro. Estar feliz independiente de esos grandes movimientos, si estoy simplemente mirando un paisaje. Muy bien, va Perfecto, muy me bien. encanta. Entonces, compártenos más qué tiene que ver con esas edades. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este niño interior? Este niño interior es una voz que empezamos a escuchar más o menos a los 8 años, como que todo se va formando. Aquí somos animalitos, un poquito, somos impulsivos, inocentes. ¿Qué pasa con la inocencia? La ira es inocente, pero eso no significa que sea indefensa. La ira es muy peligrosa. Cuando un león entra en ira, se puede comer a un humano. Entonces, y no lo está planeando. El león no se levanta por la mañana a decir, hoy voy a tener ira. Nosotros los humanos tampoco. No nos levantamos pensando que vamos a tener un momento de ira. La ira llega y nos gobierna, como ese ser de 0 a 2 años que tiene mucha energía y mucha fuerza. Es por eso que en ese momento tenemos que respirar y recordar que ya no tenemos esa edad y hablar con nosotros mismos. Es muy importante que a partir de que tenemos 15, 16 años más o menos, antes, desde los 12 que empezamos a ser adolescentes, empecemos a tener costumbres de hablar con nosotros mismos, mantener una comunicación activa con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Nuestro cuerpo, yo siempre he dicho que es como un hijo. Aquellos que no tienen hijos tienen este cuerpo y este cuerpo es un hijo. Entonces muchas veces estamos esperando encontrar afuera muchas cosas que ya las tenemos. Este cuerpo es un hijo y es muy importante para nosotros lograr entender la importancia de tener este cuerpo con amor, con ternura, como si fuera un hijo. Entonces entender eso es muy importante. Yo siempre, es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, qué interesante que pudiéramos entender esto con mucha conciencia, que nuestro cuerpo es nuestro hijo. Listo, por aquí sigo mostrando, se me fue un Me poquito. encanta que nuestro cuerpo es nuestro hijo, Nuestro cuerpo es nuestro hijo y muy es algo que poderoso. no podemos olvidar, no podemos olvidar porque de verdad es algo que si lo logramos interiorizar y entender, va a ser muy bonito también para nosotros. Espérate que por aquí se me fue un poquito. Share de Sí, nuevo. sí, Espérame. empiezo a reflexionar y quizás los que escuchen también cómo me estoy tratando, cómo estoy tratando mi cuerpo. Claro, porque siempre somos como tratando de hacer que todos nos respeten, pero nos cuesta respetarnos a nosotros mismos. Entonces, exigir mucho a lugares y no poder darlo no es una muy buena idea. Espérate, sigo por Sí, por ejemplo, aquí. la autoexigencia, todo esto. Total. Sí, Listo. Bueno, voy a seguir contándoles porque no he podido por aquí bajar la pantalla, pero entonces les voy a seguir contando de lo que sucede a los 8 años. ¿Qué sucede cuando tenemos 8 años? A los 8 años empezamos a ser humanos. Entonces, ser humanos no es desde que nacemos, es a esa edad que empezamos a tener memoria, es a esa edad donde nos empezamos a dar cuenta de qué significa la muerte, porque nosotros cuando somos más pequeños no sabemos que nos vamos a morir y tampoco entendemos que es importante. Espérate, ¿me das un momentito?
A ver si logro de nuevo poner, voy a poner stop share y lo voy a poner de nuevo porque sí es importante poder ver la presentación. Listo, vamos a ver si aquí lo logro. Listo, otra vez ya la tengo. Entonces, vamos a esta emoción de 8 a 12 años, ¿ya me están viendo ahí? Listo. Esa emoción a 8 a 12 años en donde creemos que los niños ya son grandes, pero en realidad no. Somos recién nacidos en este mundo humano, empezamos a entender que tenemos una familia y empezamos como humanos a escuchar nuestros propios pensamientos, a tener comunicación interior, consciente o inconsciente. Ya empezamos a escuchar una voz que nos habla. Entonces esta voz nos habla desde la euforia. ¿Y qué sucede en la euforia? La euforia es una emoción muy nerviosa porque ya está exacerbada. Entonces ella es la que, digamos, la mamá sale a la tienda y el niño se queda en la casa y le dice, ¡ay, tu mamá la puede coger un carro! Y tenemos esa voz desde los 8 años hasta que nos morimos. Entonces, qué interesante poder empezar a gestionar esta voz como un niño de 2 a 7 años que nos está hablando para poder darle respuestas más conscientes. Porque si a mí esta voz cuando yo me subo a un avión, que es algo muy común que nos pasa a los humanos, nos subimos a un avión y la voz dice, ¡ah! El avión se va a caer. Si uno sabe que esa voz tiene de 2 a 7 años, uno calma esa voz y uno le dice, no, tranquilo, no pasa nada. Es como si el cuerpo te estuviera hablando, como que ese fuera el lenguaje del cuerpo. Entonces tú le dices, no, 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 no te preocupes, como si fuera tu hijo de 2 a 7 años. Pero si no tenemos esta información y escuchamos eso, muy posiblemente nos quedamos pensando, pensando, pensando y dejamos que esta energía de 2 a 7 años nos gobierne. Entonces es muy importante entender ya nosotros adultos, porque yo entiendo que el método Psiqui a las personas que tienen hijos las llevan directamente a sus hijos, pero lo que yo pretendo no es que vayan directamente a sus hijos, lo que yo pretendo es que vayan a ellos mismos y autoguiándose y autocriándose, pues ya se refleje en la crianza que le dan a sus hijos. Pero la primera crianza que los adultos tenemos que hacer es con nosotros mismos. Primero nos tenemos que criar, porque papá y mamá pues les faltaba mucha información para lograr esto que ahora se está hablando. Se están abriendo nuevos mundos, nuevos conceptos de los que antes no se podían hablar porque por temas religiosos o por temas de lo que fuera decir este tipo de cosas no estaba bien visto. Pero ahora que entendemos que somos humanos y que las emociones sí son reales y que la ira existe y que la soberbia existe y que todas estas cosas realmente nos hablan en nuestra cabeza, pues se nos abren oportunidades de mejora muy importantes que nos van a ayudar a sanar muchas enfermedades mentales que llevamos cargando como humanidad, ni siquiera como individuos. Las enfermedades mentales no son individuales, las enfermedades mentales son colectivas y las tenemos todos en diferentes cantidades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de ser parte de una especie que mejora en colectivo. Entonces, por eso es tan importante entender que somos uno. Bueno, ¿qué sucede después con esta voz, con este niño de 8 años? Pues este niño busca ser importante, hay una gran necesidad de afecto y atención, siento que no me quieren, porque claro, estoy empezando a entender cosas nuevas, entonces empiezo a ser como retador, a hacer bromas, a hacer groserías, a de pronto repetir un poco la soberbia que estoy enfrentando a entender en el adulto. Yo antes no la entendía, pero ya por a los 8 empiezo a entender la soberbia. La soberbia tiene mucho que ver con la violencia pasiva. La violencia y la decepción tienen mucho que ver con la violencia pasiva, que ahorita vamos a hablar de eso. Y la ira y la euforia tienen mucho que ver con la violencia activa. El niño, por naturaleza, entiende la violencia activa, pero la violencia pasiva la empieza a entender ya cuando es adolescente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ya vamos a llegar al adolescente, la emoción del adolescente interior humano, es decir, nuestras emociones humanas son más o menos de 8 a 18. Antes de los 8 somos muy animalitos y después de los 18 empezamos a querer ser dioses. Entonces ahí es donde se nos desconfiguran muchas cosas también en colectivo. Entonces resulta que la adolescencia de los 12 a los 17 años es donde nos encontramos con la tristeza. De los 8 a los 12 conocimos al desagrado. El desagrado y la tristeza son emociones con las que vamos a tener que lidiar siempre. No hay manera de salir de estas dos emociones. ¿Por qué? Porque si tú vas caminando y pisas un popo en la calle, tú vas a sentir desagrado, o sea, no vas a lograr no sentirlo. Y si tienes una muerte de un ser querido o acabas una relación de pareja o en este planeta las cosas nacen y mueren, en estas muertes es imposible no sentir tristeza. Entonces, estas dos emociones humanas, el desagrado y la tristeza, deben ser gestionadas, pero no deben ser gestionadas ni por el niño interior en su euforia, ni por el adolescente en su soberbia, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, esta tristeza es una emoción que llega y es como la primera tusa del ser humano.
pero la primera tusa no es con el novio, porque a esa edad, pues no, sí puede que uno esté empezando a tener novio y cosas así, pero no es algo tan fuerte como el dolor que generó, digamos, el abandono o la tristeza por lo que me hicieron papá y mamá. Y cuando digo esto no me refiero a que papá y mamá fueron malos, ni me refiero a que lo hicieron mal. Me refiero a que según las costumbres y lo que conocíamos hasta el momento, papá y mamá hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Pero para un niño en esta edad, como nos hemos criado, casi nunca es suficiente. El niño siempre está esperando más, siempre está esperando más. Entonces, al no encontrar más, empieza esta tristeza, que ahorita vamos a mirar cómo se mueve eso también en las relaciones de pareja. Entonces, en esta historia de la tristeza, ¿qué sucede? Ya empiezo a escuchar otra voz. Entonces, de los 8 a los 12 yo empiezo a escuchar a la euforia, que es una voz muy ansiosa, que es una voz que me habla de hagamos muchas cosas, salgamos, corramos. La euforia tiene mucho que ver con las adicciones a muchos niveles. Pero aquí, de los 12 a los 17, en mi tristeza empiezo a escuchar a la soberbia. Entonces, la soberbia es una voz que viene a resolver mis dudas de adolescente. Es decir, yo tengo un montón de dudas de por qué mi mamá, de por qué mi papá, de por qué mi tía, de por qué mi abuela, por qué el adolescente está lleno de por qué es cuando tiene de 12 a 17 y no tiene cómo resolverlos. Entonces en estos años empieza a hacer muchos porqués y empieza a escuchar a la soberbia. Y lo que sucede es que la soberbia, por costumbre, viene a resolver las dudas del adolescente. Y la soberbia no es una buena consejera, porque la soberbia es una emoción que ya tiene que ver con dioses. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y por qué la soberbia es una emoción de dioses? Porque la soberbia es una emoción que cree saberlo todo y nosotros los humanos no lo sabemos todo y no lo vamos a saber. O sea, con lo que tenemos hasta ahora no lo vamos a saber. Nosotros no vamos a saber qué ocurre más allá de esta Tierra a muy poquitos kilómetros. Está estudiado que hay galaxias y universos enteros y nosotros con nuestras herramientas por ahora no vamos a llegar hasta allá. Entonces hay mucho que nosotros no vamos a saber y también en lo diminuto. Porque cuando yo le pregunto a una persona, ven, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Nadie sabe. ¿Por qué las hojas son verdes? No, porque la clorofila, bueno, ¿y de dónde viene la clorofila? Mm, ni idea. ¿Y de dónde vienen las nubes? ¿Y por qué el agua? ¿Y por qué la tierra? ¿Y de dónde vienen las semillas? ¿Y por qué hay animales de tantos colores? No sabemos. Y tenemos que aceptar que no sabemos. Pero la soberbia no quiere aceptar eso. La soberbia quiere ser una diosa, entonces ella le quiere dar respuesta a todo. Y en eso de darle respuesta a todo, pues la embarra. ¿Por qué? Porque hace muchos juicios de valor y empieza a tomar lados, cosa que nosotros como humanos todavía no estamos en el momento evolutivo para hacerlo. Entonces la soberbia es esta emoción muy hipersensible, la soberbia es hipersensible, por eso la soberbia todo se lo toma personal y todo lo que escuchas como si fuera para mí, o sea, eso me lo hicieron a mí, no, no te lo hicieron a ti. De los 18 a los 22 somos totalmente sensibles. Todo lo que nos dicen es como que nos doliera, como que nos abriera una herida. Claro, porque hemos esperado mucho y ya estamos entusados, esta es la postusa, pero ya la postusa con rabia, como ya con la venganza, ya como que sí, me la hiciste, espérate y verás. Entonces aquí ya empezamos a tener ciertas situaciones muy difíciles con los cuidadores. Es natural, por los métodos de crianza que hemos tenido hasta ahora. Nosotros esperamos, yo creo que los psicólogos y las personas que estamos trabajando en este tema, que puede ser mucho agilidad familiar, si lo vemos desde un punto corporativo, pero esté yendo al núcleo, pues podemos entender que en ese núcleo de agilidad familiar tienen que empezar a haber cambios importantes de respeto y responsabilidad, pero que no ocurrían era porque no estaba la información. Entonces, ¿qué sucede y cuál es nuestra última emoción humana? Es la decepción. ¿Qué pasa con la decepción? La decepción es una emoción de 22 a 27 años, en donde empezamos a sentir que somos ancianos. Yo siempre he creído que las personas que están por cumplir 30, de los 25 a los 30, son las personas que más ancianas se sienten en la tierra. Es muy extraño, pero es como ya voy a cumplir 30 y se me acabó la vida, no me he casado o no he terminado, pero es algo muy, muy cultural en donde todas las personas antes de cumplir 30 es como que se volvieran ancianas. Y es como, esperen un momento, ¿cuántas vidas les quedan? Si viven 90 años, todavía les quedan 2 vidas, cálmense, ¿verdad? Entonces tenemos que ser mucho más conscientes de esto, porque resulta que la decepción es la emoción cuando ya el cerebro está listo para todas sus conexiones. Entonces, claro, es una sobrecarga, es como ya tienes el cerebro listo, tus neuronas ya están listas para hacer todas las conexiones que puedes hacer. Y el cerebro, pues también es como el universo, son
mundos que no hemos podido conocer completos todavía. Nuestro cerebro es una máquina que todavía nosotros como humanos no hemos podido entender ni reconocer. Y está bien, así será de mágica y así será de grande y así será de compleja que nosotros todavía no hemos podido entenderla. Entonces, ¿qué pasa en la decepción? Empezamos a tener ideas suicidas como salida al sufrimiento y la decepción es real. Y la mayoría de humanos ha tenido esas ideas. Puede que no sean así crónicas, pero han pasado. Y uno se hace el bobo, uno dice, ay, no, 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 eso no fue conmigo. Pero sí hay que hablar con la decepción, porque la decepción es una emoción que es real y que vive en nosotros. ¿Y por qué ella es una diosa? Porque ella juega con la vida y la muerte. Y nosotros los humanos no podemos hacer esos juegos. Entonces ella viene y te dice, mátate. Y ahí es donde uno humano conecta con tu humanidad, le tienes que decir, oye, ven, ¿qué te pasa, decepción? Yo no puedo hacer eso, porque yo no tengo esos poderes, tú me estás pidiendo poderes que tienen los dioses. Dios me mandó aquí, pues Dios me saca de aquí, ¿cierto? Y esas son las cosas importantes que tenemos que empezar a hablar con nosotros mismos desde un poco más de humanidad, que se parece mucho a humildad, ¿no? Debemos ser humildes como humanos. Entonces, bueno, no sé cómo vas hasta ahí, Rose. Wow. Relacionando mucho con la agilidad, como decías, la agilidad de equipos, la agilidad de organizaciones, la agilidad de uno mismo, cómo se mejora. Conocer esto creo que nos va a dar una luz de cómo tratar a las otras personas que están en un equipo, pero sobre todo de tratarnos a nosotros mismos. Y quisiera hacer como un resumencito de las emociones por las que comenzamos con las edades. Claro que sí. Entonces, de 0 a 7, De ira, 0 a 2, euforia, ira. ira. Ira De y 0 a euforia 2, de 0 a ira. 7 las dos, sí. De 3 a 7, Euforia. Y ahí ya euforia. se junta con la ira. Cada vez es como que se van abriendo puerticas. Claro. De 8 a De 8 a 12, desagrado. desagrado. De 12 a De 17, 12 a tristeza. 18, Tristeza. tristeza. De 18 a 22, soberbia. Soberbia. A Y los de 30, 22, 35, sigue la decepción. sigue la decepción de los 22 a los 27. Listo. ¿Y qué sigue de ahí? Y de ahí en adelante, desafortunadamente nos hemos quedado un poco ahí, ¡pling! Parados en el tiempo. Hemos estado ya en este cóctel emocional desde la ira a la decepción y nos ha faltado conocer lo que viene después, porque lo que viene después ya son las emociones del adulto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a las emociones. ¿Qué son las emociones del adulto interior, digamos, sin todo este conocimiento emocional? Pues que somos muy inconscientes. Entonces, esto ya también tiene que ver con energía femenina y energía masculina. Entonces, hay ciertos tipos de personalidad. La energía de euforia, decepción, es una exacerbación de la energía femenina. Mientras que la energía de la soberbia y de la ira son exacerbaciones de la energía masculina. Nosotros como humanos tenemos que hacer que eso se equilibre. Tenemos las dos partes. ¿Cómo se equilibra? Ya vamos a mirar. Entonces resulta que para poder equilibrar estas fuerzas de euforia y decepción y soberbia e ira, tenemos que llamar al adulto. ¿Para qué? Para que el adulto se despierte y diga, ven niño, ya no eres un animal, yo te voy a ayudar, ven adolescente, tú no eres un dios, no te las sabes todas, entonces vamos a empezar a solucionar estos temas. Entonces, con estos tipos de personalidad que te estaba diciendo, digamos, la energía femenina, la exacerbación de energía femenina, que es euforia y decepción, que de ahí hay tela para cortar, mejor dicho, la que quieran, eso se empieza a curar con tranquilidad, que es una de las emociones del adulto, es decir, a la energía femenina le falta tranquilidad. Entonces tenemos que empezar a ponerle a la energía femenina tranquilidad. ¿Qué significa esto? La inteligencia del cuerpo y el camino hacia la alegría. Entonces tenemos que empezar a manejar esa tranquilidad desde el adulto. ¿Qué energía le falta a la energía masculina? Confianza. Y qué extraño porque creeríamos que no. Lo que pasa es que somos muy buenos para hacer qué. Nos hacemos la energía femenina, esta de la euforia y la decepción se hace la tranquila y esta energía de la ira y la soberbia se hace la confiada. Pero no es tan así. Entonces eso es lo que nos está haciendo falta. Entonces necesitamos confianza para equilibrarnos y tranquilidad. ¿Qué hace el adulto consciente? Pues se toma este lugar con tranquilidad, el futuro con confianza. La vida es una tesis, el adulto, desde que yo me conecto con esa energía, sea que sea verdad o no, a mí me ha convenido creer esto y yo por eso lo enseño y siempre le digo a mis pacientes, esto puede ser mentira, yo no estoy segura de nada de lo que estoy diciendo. Lo único que yo le estoy diciendo es que esto a mí me sirve y yo he aprendido a vivir a partir de esto.
y de alguna manera llegamos a conclusiones con mucho sentido, aunque no haya cómo manejarlo científicamente, ¿no? Entonces el presente con tranquilidad, el futuro con confianza, la vida como una tesis. Y los que hemos hecho tesis sabemos que una tesis es exigente. Ni inocencia ni malicia. Tenemos que empezar a ser conscientes de este presente y entender que no sabemos. Lo más importante es uno sabe que no sabe. Entonces en el momento que uno sabe que no sabe, se abren los caminos para empezar a aprender. Y los humanos necesitamos entender que estamos aprendiendo. Si lo hacemos desde la soberbia, no vamos a saberlo, porque a la soberbia le cuesta mucho decir no sé. Y la soberbia, el adulto, la convierte en sabiduría, como por acá. Entonces, ¿qué hace el adulto? El adulto vuelve la ira en tranquilidad, la euforia en alegría por medio de la tranquilidad, la soberbia en sabiduría por medio de la confianza, de entender que no sé y está bien no saber, la decepción en confianza. Entonces, este mundo que les acabo de explicar es muy, muy profundo, pero de verdad que yo espero que con lo que acaban de escuchar puedan entender un poquito de toda esta magia de ser humanos y se conecten de nuevo con la humanidad sin pretender ser animalitos ni ser dioses, porque no estamos en ninguno de esos dos lugares. Oh, qué lindo, no era la hora de publicarlo para que nos evaluemos, nos reflexionemos y comencemos a hacerlo. ¿Qué ventajas le veo a ese adulto consciente? Un adulto consciente también con humildad intelectual, que aportará mucho desde líder o desde miembro de un equipo o desde madre, desde padre, de lo familiar. También veo una importancia inmensa de reconocer nuestras emociones y tener estas herramientas para cómo pasar de un lado a otro y cómo llegar a la salud mental. Es muy importante. Precisamente en Dublín vi un carrito amarillo antiguo donde decía, te hacemos la consulta, tu salud mental es muy importante. Y creo que sí. Nos has llevado por un viaje entre las edades y entre todas las emociones. No sé si eres fan de Intensamente, pero yo lo soy. Y Ya así estoy con Ariel esperando que Ver, salga para ir a verla. sí, así con Ariel Ver una vez creamos una retrospectiva basado en lo que sentía. Y entiendo que la 2 ya trae otra emoción, que es la Creo ansiedad. que trae la euforia, si no estoy mal. Euforia, creo que es ansiedad, pero bueno, eso ya lo dejamos aquí Ok, en el texto, listo. después decimos cuáles. También vamos a Perfecto. compartir tus redes cuando lo generemos, donde te encontramos para que sigan esta conversación en LinkedIn y en todas estas redes. Antes de irnos, quisiera preguntarte algo. ¿Qué aplicación ves de todo este análisis de las edades, de las emociones, para la razón del ser de este canal? Transformación ágil, digital y cultural. Bueno, pues es muy importante empezar a manejar todos estos conceptos a nivel corporativo, porque las empresas y los lugares donde manejamos equipos y somos líderes, estamos tratando con humanos y ahí está la esencia de todo, nuestra humanidad y todo el tema de agilidad, de poder hacer bien los procesos, de tener claras las cosas para dónde vamos, de ser respetuosos, todo esto que se está llevando ahorita también a las empresas necesita de manejo emocional. O sea, así como una familia, un grupo de amigos, una empresa también necesita todos estos conceptos para que se puedan manejar procesos desde la responsabilidad, desde la disciplina, desde el respeto, que son consejos, que son cosas muy básicas que como humanos tenemos que manejar, pero que no nos las han enseñado. Bueno, también quisiera que luego nos compartieras de tus libros, los vamos a dejar ahí también para que las personas lo vean, pero para ser simple y para ser conciso este tema y no dar más información, dejaríamos hasta ahí. Yo Muchas gracias. encantada, para mí es un gran regalo para este canal y para todos los que lo vayan a escuchar de cómo entendernos y mejorarnos. Gracias, gracias, gracias de verdad, Laura París, Ay, por Rose, a estar ti. con este trabajo que lo haces, que lo has hecho, que ha sido parte de tu vida, que lo has aplicado con tu hija, contigo misma y con tus pacientes. Gracias por Muchas ser esa gracias. psicóloga Feliz de estar consciente, aquí. de corazón y una psicóloga de la nueva era. Muchas gracias. Te quiero. Gracias. Yo a Nos ti. vemos en un próximo Chao. episodio de una entrevista. ¿Qué más quieres despedirte? Ay, muchas gracias a todos y de verdad que todo este trabajo que yo estoy haciendo es algo que me mueve el alma, me mueve el corazón y algo me dice que si todos empezamos a trabajar por esas cosas, este mundo se puede transformar.
se siente polinizando nuestro ser, trabajando en nosotros mismos, mirando nuestras emociones, nuestro cuerpo como unos hijos, dándonos mucho amor propio, autoestima y comenzando a trabajar cada día sin darnos duro cuando seamos otra vez, tengamos ira, euforia, Mira pero qué trabajar interesante paso a ahí, paso. porque si nos empezamos a ver como niños y adolescentes, vamos a ser menos duros con nosotros mismos. Sí, yo paso en un día o en una hora de todos los niveles, y más que soy como una niña No se chiquita. Entonces, olviden de hablar con ustedes mismos, conversaciones conscientes, vuélvanse sus mejores amigos. sí. Muy bien, nos vemos en un próximo episodio. Laura, qué maravilla. Encantada de haber aceptado la invitación y haberte conocido. Y en un próximo momento podemos ahondar en algún tema. Gracias, Claro que gracias. sí. Feliz año, feliz día y sean Chao. felices. Chao.